Bueno, haciendo memoria un poco, lo que hemos revisado hasta ahora, ¿cierto? Primero vimos el concepto de esfuerzo, vimos los dos tipos de esfuerzos principales que se presentan en materiales, que son el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Vimos cómo calcularlos y qué implican geométricamente en un elemento mecánico. Luego vimos por ahí algunos criterios de diseño, ¿cierto? Para poder tener alguna noción de qué metodología o qué criterios tenemos que tomar y tener en cuenta a la hora de dimensionar una pieza, ¿cierto? De escoger sus dimensiones. Y la última clase introdujimos y vimos el concepto de deformación. Definimos el concepto de deformación unitaria y también vimos que habían dos tipos de deformaciones: la deformación normal y la deformación cortante. También vimos su implicancia en cuanto a la geometría de las piezas que pudiesen estar sufriendo este tipo de deformaciones. Vimos cómo se calculaban y eso. Hoy día vamos a empezar a ver un tema bastante interesante, que es el de las propiedades mecánicas que tienen los materiales, ¿ya? Que son en el fondo el nexo que vamos a tener para relacionar el esfuerzo con la deformación. Ya que ahora tenemos claro ambos conceptos, vamos a ver cómo las propiedades mecánicas de los materiales me permiten relacionar ambas magnitudes. ¿Sí? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Para eso vamos a hablar de un ensayo muy famoso que hay, que se llama ensayo de tracción o de compresión, ¿ya? Un ensayo, ¿cierto? Es una prueba que se hace en laboratorio bajo ciertas condiciones preestablecidas o estándar, ¿cierto? En un entorno controlado, para poder determinar alguna propiedad que a mí me interese. Ya en este caso nos interesa determinar la resistencia de un material, ¿sí? Vamos a entender por resistencia a la capacidad que tiene un material de soportar cargas sin deformarse. Es decir, si un material yo le puedo imprimir una carga alta y este presenta deformaciones pequeñas, vamos a decir que el material es resistente, ya que tiene una alta resistencia. Por el caso contrario, por ejemplo, si yo a un material le ejerzo una carga no tan grande o pequeña y se deforma harto, vamos a decir que el material tiene una resistencia baja, como lo puede ser, por ejemplo, un, un elástico, ¿cierto? Yo le hago una pequeña fuerza y el elástico se deforma de manera exagerada. Sin embargo, una pieza de metal, si yo le intento hacer fuerzas, ¿cierto? Para modificar su geometría, eh, a pesar de que yo ejerza fuerza grande, el material se va a deformar muy poco, siendo esa deformación incluso casi imperceptible, ¿ya? Esa es la propiedad de resistencia de un material y es una propiedad que es inherente a cada material, ¿sí? Eh, Poder medir y cuantificar esta propiedad ha sido un tema que a lo largo de los años se ha evaluado con distintos enfoques y que bajo la eventualidad se ha logrado resolver, ¿cierto? Y determinar un método para determinarlo, que en este caso es el ensayo de tracción, ¿sí? Como decía, se han desarrollado varios tipos de pruebas para evaluar la resistencia de un material bajo distintos tipos de cargas, porque las fuerzas convengamos en que pueden presentarse de distintas formas. Pueden ser cargas estáticas, eh, por ejemplo, las vigas de un segundo piso están soportando cargas estáticas que siempre están ahí, que son, por ejemplo, el peso de un escritorio que esté en el segundo piso. El escritorio generalmente va a estar ahí, no se va a mover, y su peso siempre va a estar en la misma posición, va a tener la misma magnitud, es una carga estática. Hay cargas cíclicas, ¿cierto?, que producen fatiga, cargas de duraciones prolongadas, pero que luego desaparecen. Por ejemplo, yo ahora estoy sentado en un segundo piso, en cierta posición, pero en un rato más me voy a levantar y me voy a ir, me voy a poner en otro lado. Entonces son cargas de distintas duraciones. También hay cargas por impulsos, que son cargas de impacto, cuando un material puede recibir un golpe, etc. Entonces han desarrollado varios ensayos para poder evaluar
la resistencia del material ante estos distintos tipos de carga. Una de estas pruebas, ¿cierto?, es el ensayo de tracción. Este ensayo se utiliza para determinar muchas propiedades de los materiales a través de la relación que existe entre el esfuerzo normal promedio y la deformación normal unitaria promedio. Y se practican muchos materiales utilizados en ingeniería, tales como los metales, la cerámica, los polímeros, es decir, los plásticos, materiales compuestos, incluso se hacen ensayos de tracción en huesos, ¿cierto? Huesos de seres vivos, de personas, para determinar la resistencia que tienen esos materiales ante las fracturas, y qué sé yo, los huesos, ¿cierto? Al igual que un metal, tienen propiedades de resistencia ante ciertas cargas, y esas están todas calculadas por medio de este tipo de ensayo. Para llevar a cabo este ensayo, eh, se realiza a un espécimen o a un elemento de experimentación que se denomina generalmente probeta, ¿sí? Que es una barra, más que nada, del material que se va a ensayar, que tiene una forma y un tamaño estándar. Ya, por ejemplo, lo que ven en la figura, ¿cierto? Es una barra del material que nosotros queremos determinar las propiedades, ¿sí? Una barra común y corriente, esta barra, ¿ya? Y que tiene, ¿cierto?, una asa a los lados para poder sujetarla, ¿ya? Pero lo que interesa es esta parte al medio. Esa es la parte a la que le vamos a medir las propiedades, ¿sí? Entonces, a esta probeta, ¿cierto?, antes del ensayo se le mide el área de la sección transversal, ¿cierto? O sea, en verdad se le va a medir el diámetro de la sección transversal, mediante ese diámetro se calcula el área, y también se le mide la distancia entre dos puntos, ¿cierto? Se colocan dos marcas, que son los dos puntos que se ven ahí. Se colocan dos marcas y se mide la longitud inicial, ¿cierto? A esa longitud la vamos a llamar longitud calibrada. Y tiene que estar lo más alejada de los extremos posible. Recordemos que cuando vimos esfuerzos normales, teníamos que cerca de los puntos de aplicación de carga, es decir, en los extremos, se producían esfuerzos que no eran constantes, no eran uniformes y que habían ciertas distorsiones. Entonces, tienen que estar estas marcas lo más centrales posible, de tal manera asegurar que en estas zonas de acá, hay un esfuerzo cortante y que se distribuye uniforme. Entonces esto de acá es una probeta, es el elemento con el que vamos a hacer el ensayo, el elemento experimental. Ya, ahora que tenemos el elemento que vamos a ensayar, ¿cierto? Tenemos que ver de qué forma le vamos a aplicar la carga, ¿cierto? Queremos aplicarle una carga axial a esa probeta, es decir, una carga, ¿cierto?, que vaya en sus extremos y que vayan produciendo tracción o compresión, sin que tenga lugar otro efecto sobre el material. Por ejemplo, que no se produzca ni flexión, ni pandeo, ni torsión, solamente carga axial. Para eso se ocupa una máquina similar a esta que vemos acá en la figura, ¿cierto? Acá se coloca la probeta, se engancha, ¿cierto?, por ambos lados. Generalmente tienen en esa parte más gruesa que tenía en los extremos, tienen una rosca, ¿cierto?, que permite acoplar la probeta a esta máquina, la cual tiene la capacidad, ¿cierto?, de estirar o comprimir el espécimen. O sea, esta parte de acá arriba, el cabezal superior, este se puede mover hacia arriba o hacia abajo, ejerciendo una fuerza axial, ¿cierto?, sobre la probeta, que genere tanto tracción, si es que esto se mueve hacia arriba, o compresión, si es que lo aplasta y se mueve hacia abajo. Ya, esa es la idea. Entonces esta máquina permite que le ejerzamos a la probeta una carga 100% axial, que no produzca otro efecto sobre la probeta, y que además que podemos controlar de que esa carga se aplique en un régimen constante, muy lento, es decir, que le apliquemos una carga progresivamente mayor, pero controlada,
¿cierto? Que cada cierto tiempo vaya aumentando en cierta cantidad. Entonces, lo que va a pasar acá, no es verdad, es que la probeta va a sufrir, supongamos que estamos hablando de que la máquina la va a traccionar, ¿cierto? Entonces esta parte de acople de arriba le va a ejercer una fuerza hacia arriba, esta parte de abajo le va a ejercer una fuerza hacia abajo y la barra va a estar sometida a tracción y se va a empezar a estirar, ¿cierto? Hasta que llegue un punto en el que se rompa. Ahí termina el ensayo. Hasta un punto de ruptura. Entonces, la máquina también está diseñada, ¿cierto? Para que se pueda ir leyendo la carga que le ejerce, ¿cierto? Acá esta fuerza me interesa que la máquina me la vaya entregando, ¿cierto? Como un output, que me vaya entregando cada cierto tiempo ya esta fuerza le estoy ejerciendo a la probeta. Entonces, como dije, durante el ensayo y a intervalos frecuentes, la máquina va registrando la carga que le está aplicando a la probeta, la carga P. ¿Sí? Y esa fuerza la vamos a ocupar para calcular los esfuerzos. También eh, la máquina también mide y registra el alargamiento de la probeta, que es L menos L0, ¿cierto? O sea, la longitud que tiene en el instante en el que estamos midiendo, menos la longitud inicial. Entonces también va entregando cuánto se va alargando. O sea, cuánto va aumentando la distancia que hicimos acá entre las dos marcas. Bueno, hace mucho tiempo, cuando estas máquinas eran viejas, ¿cierto? Esa medición había que irla haciendo de manera manual, mediante un extensómetro o alguna otra herramienta. Hoy en día las máquinas son capaces de entregar ese dato de manera automática. Realmente se ocupa ahí algún material que tenga una resistencia eléctrica, y que a medida que se va alargando esa resistencia va cambiando, entonces se puede relacionar el cambio en la resistencia eléctrica con el cambio real en la longitud. Y la máquina puede entregar ese dato de manera automática. ¿Sí? Este valor delta, que es el de alargamiento o de compresión, ¿cierto? Este ensayo es igual tanto para la tracción como para la compresión, pero de manera general lo voy a hablar como que estuviéramos haciendo tracción, porque creo que es más fácil de entender. Este valor de este cambio de la longitud, delta, ¿cierto? Lo vamos a utilizar luego para calcular la deformación unitaria. En el laboratorio, ya en la UFRO en mecánica, tenemos varias máquinas de estas que permiten hacer ensayos, algunas más modernas y otras más viejas. Lamentablemente, dada la situación, no podemos verlas en vivo, pero tienen más o menos esta forma, y la lógica que siguen es la que estamos explicando acá. Entonces, a partir de este ensayo se genera un diagrama, que es el diagrama esfuerzo de formación unitaria. Seguro que alguno de ustedes lo ha escuchado. ¿Ya? A partir de los datos que va capturando el ensayo, la máquina que va entregando, es posible calcular valores del esfuerzo y valores de deformación unitaria en la probeta en varios puntos, y luego graficar ese resultado. La curva resultante se denomina diagrama esfuerzo de formación. Entonces, recordemos que la máquina cada cierto intervalo de tiempo va entregando la carga. Va entregando la carga que le va haciendo la probeta. Con esa carga podemos determinar el esfuerzo normal, dividiendo la carga, ¿cierto?, en el área inicial. Recordemos que el área inicial la medimos al principio de la sección transversal. Este cálculo, ¿cierto?, tiene esta fórmula, que es la que revisamos hace un par de clases atrás, y tiene una serie de suposiciones atrás, ¿cierto?, que el esfuerzo es constante, la sección transversal, y en toda la región más o menos al medio de la barra, ¿cierto? Esos supuestos, lógicamente que para este caso son válidos, así que podemos ocupar esta fórmula sin cometer el mayor error. De manera idéntica, la deformación unitaria normal se determina directamente dividiendo el cambio en la longitud calibrada, ¿cierto? Que recordemos que este igual es dato que entrega la máquina, entre la longitud inicial.
que también fue una medición que realizamos al principio. Aquí se supone también, ¿cierto?, que la deformación unitaria es constante y es uniforme en la región, ¿cierto?, entre medio de los puntos calibrados. Entonces, en consecuencia, la máquina me va a entregar a mí la carga y el alargamiento, y yo a partir de esos datos puedo calcular el esfuerzo y puedo calcular la deformación unitaria. Y cruzando esos datos puedo realizar un gráfico, que es el que vamos a ver a continuación. Ya, si se grafican los valores correspondientes del esfuerzo y la deformación unitaria, con los esfuerzos en el eje Y y con las deformaciones en el eje X, la curva resultante es este diagrama de esfuerzo-deformación unitaria. Este diagrama es sumamente importante ya que proporciona un medio para obtener datos sobre la resistencia a la tensión y compresión de un material sin considerar el tamaño o la forma geométrica de la pieza. Es decir, este material, o sea, este diagrama que obtenemos acá, la gracia que tiene es que es característico del material, ¿ya? Independiente si el material está aplicado en una barra de dimensiones muy grandes o en un tornillo muy pequeño, ¿sí? Este diagrama es general para el material independiente de las condiciones en las que se ocupe dicho material. Y eso se obtiene al estandarizar los datos que nosotros estamos graficando, porque acá estamos graficando esfuerzo versus deformación unitaria. Voy a volver un poco atrás. Si nosotros graficáramos directamente la carga P versus la deformación total, nosotros obtendríamos un gráfico esfuerzo-deformación característico de la probeta, ¿ya? Característico del espécimen que estamos ensayando. Pero al transformar la carga en esfuerzo, dividiéndola por el área, y transformando la deformación total en deformación unitaria, dividiéndola por la longitud inicial, estamos estandarizando estos dos datos a un dato que es característico del material, ¿ya? Entonces, este gráfico que vamos a obtener acá, la gracia que tiene es que caracteriza al material, independiente del contexto, repito, en el cual se esté utilizando, ¿ya? Entonces ahora vamos a analizar la característica que tiene, o las características, mejor dicho, que tiene esta curva, esfuerzo de formación para un metal, ¿cierto? En ingeniería ocupamos demasiados metales, que son materiales dúctiles. Ya vamos a ver la diferencia entre un material dúctil y un material frágil, pero en este caso vamos a ver una curva que es característica de metales. Por ejemplo, el acero, que el acero estructural es el que más se ocupa para construir máquinas o estructuras. Vamos a ver en qué consiste este gráfico, qué puntos son de interés, en qué zonas podemos distinguirlo, cuál es la diferencia si el material opera en una zona u otra, y al final la idea es concluir, ¿cierto? Nosotros como ingenieros, en qué zona queremos que los materiales de nuestros diseños, de nuestras estructuras o de nuestras máquinas se comporten, ¿ya? Al final, al final del día, ese es el objetivo. Entonces, en este tipo de diagramas tenemos cuatro zonas. Cuatro zonas que se diferencian bastante, que está la región elástica, la fluencia, el endurecimiento por deformación y la estricción. Ya vamos a ir analizando una por una. Chicos, si tienen consultas, recuerden que pueden realizarlas. Ujú. Así que ya, como les mencionaba, teníamos cuatro zonas diferentes en las que el material se comporta distinto. Primero tenemos la zona 1, que es la región elástica, ¿cierto? En esta zona, ¿cierto? Que es donde empieza el gráfico, es decir, donde empieza cuando la carga es cero, por lo tanto el esfuerzo es cero y la deformación igual es cero. Si yo aumento la carga que le ejerzo a la probeta, la máquina
La máquina lo que hace es ir aumentando la carga de tal manera de que el alargamiento que ésta sufra sea constante, ¿sí? O sea que cada, no sé, cada un segundo se alargue medio milímetro, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, acá va a ir aumentando la carga, por lo tanto el esfuerzo, de tal manera de que la deformación también aumenta. Y vamos a ver que en esta zona, la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal. Es lineal y también vamos a ver que en esta zona el material experimenta una deformación elástica, ¿sí? Se denomina deformación elástica o que el material responde elásticamente. Y ese tipo de deformación se caracteriza porque el material es capaz de retornar a su longitud y forma originales cuando se retira la carga. Es decir, si yo estoy haciendo un ensayo de tracción, parto en cero, comienzo a aumentar la fuerza, ¿cierto? El material se me va a ir deformando. Y por ejemplo, si yo decido parar el ensayo en este punto, ahí donde puse la flecha, el material solito va a tener la capacidad de volver a su longitud inicial. ¿Ya? Ese se va a deformar, pero va a ser una deformación momentánea. ¿Sí? No va a ser permanente. Ese tipo de deformaciones se les denomina deformaciones elásticas. ¿Ya? Y vamos a tener que el material se comporta de esta forma en toda esta zona 1. ¿Sí? ¿Ya? Y también tienen la característica de esta zona también es que las deformaciones son muy pequeñas. Es decir, acá el gráfico no está dibujado a escala, pero este rango de acá es muy pequeño. ¿Sí? Acá hay deformaciones muy pequeñas para el esfuerzo que es relativamente grande que alcanza a sufrir el material. Entonces, en esta zona el material tiene una alta resistencia. Nosotros le aplicamos cargas muy grandes, generamos esfuerzos grandes en el material, pero el material se deforma muy poco, ¿sí? Y esa deformación es elástica. También se puede apreciar de que la curva, ¿cierto? El diagrama de esfuerzo de deformación en esta zona es una línea recta, en esta región, ¿cierto? Que, pase del que parte del origen y llega hasta hasta cierto punto. Entonces, al presentar este comportamiento, también podemos afirmar que el esfuerzo, ¿cierto?, es proporcional a la deformación unitaria. Es decir, tienen una correspondencia que es lineal, ¿cierto? Es por esto que se dice que el material en esta zona es linealmente elástico. ¿Ya? Ya tenemos dos características, deformación elástica y relación lineal entre deformación y esfuerzo. ¿Ya? Entonces, el material se va a seguir deformando bajo este régimen hasta llegar a un límite superior, ¿ya? El cual se denomina límite de proporcionalidad, que es este puntito, el punto A. ¿Sí? Ahí, en esa vueltita ahí que da la curva, hay tres puntos. ¿Ya? El primero de ellos, el que está más abajo, es el límite de proporcionalidad. Este puntito que está acá. Y también se caracteriza por un esfuerzo dado, ¿cierto? A ese punto tiene un esfuerzo asociado y ese esfuerzo es el esfuerzo límite de la proporcionalidad. Si el esfuerzo excede un poquito este punto, es decir, si aumentamos la carga un poco más, por lo tanto el esfuerzo aumenta un poco sobre este límite de proporcionalidad, el material va a seguir deformándose elásticamente, sin embargo ya no va a existir esta correspondencia lineal entre entre esfuerzo y deformación. Porque la curva acá tiende a aplanarse un poco, ¿cierto? Acá empieza como a dar esa vuelta y se empieza a aplanar la curva, así como lo que estamos buscando ahora con el coronavirus, pero acá pasa en este punto, en el punto A, ¿cierto? En el material. Entonces en este punto ya deja de comportarse lineal y hay un incremento mayor en la deformación unitaria, siendo que mantengo la tasa de aumento de esfuerzo, ¿cierto? Ahora la deformación empieza a aumentar un poquito más rápido, por decirlo así.
Esto continúa, ¿cierto? Hasta que un poquito más arriba llegamos al segundo límite, que es el segundo elástico, el límite elástico, perdón, que es el punto B que se ve acá. ¿Sí? En ese punto, ya el material, hasta ese punto se va a comportar elásticamente. Si yo supero ese punto, va a empezar a haber otro tipo de deformación. Es decir, una deformación, recordemos que si la elástica era permanente, o sea, era una deformación momentánea, a partir de ese punto las deformaciones van a ser permanentes. ¿Sí? Y ese tipo de deformaciones se le denomina deformaciones plásticas. Para determinar este punto debemos aplicar y luego retirar una carga creciente hasta que se detecte una deformación permanente en el mismo. ¿Sí? Entonces, repito, reitero, a partir del límite elástico hacia arriba, las deformaciones ya van a ser permanentes. Sin embargo, a veces es complicado determinar este límite, puesto que está muy cerca del límite de proporcionalidad. Y ahí generalmente en algunos modelos se toma como que es el mismo punto. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener claro la diferencia. El límite de proporcionalidad es el punto en el cual se termina la relación lineal entre el esfuerzo y la deformación, y el límite elástico es en el cual la deformación ya deja de ser elástica y pasa a ser plástica. ¿Dudas hasta acá, chicos? Ya, vamos a ver entonces qué sucede si seguimos aumentando la carga. Ya, la segunda zona, la que se genera a partir del límite elástico, se llama fluencia y se caracteriza porque un ligero aumento del esfuerzo, más allá del límite elástico, va a producir que el material colapse, ¿sí? Y se causen deformaciones permanentes, ¿cierto? Que eso fue lo que mencioné anteriormente. A este comportamiento se le denomina fluencia. El esfuerzo que genera este comportamiento se denomina esfuerzo de fluencia o punto de fluencia. Y la deformación que ocurre, ya lo había mencionado, es una deformación plástica. Al contrario de la carga elástica, una carga que ocasione la fluencia del material cambiará permanentemente las dimensiones. Y al cambiar las dimensiones también estamos cambiando las propiedades del material. ¿Ya? Aunque no se muestre en la figura, en algunos casos se distinguen dos valores para el punto de fluencia. Un punto superior que ocurre primero y luego hay una pequeña disminución. Una pequeña disminución súbita, ya que el material, como dije, al cambiar su longitud empieza a cambiar su capacidad para soportar carga. Entonces el punto de fluencia, también hay un punto inferior de fluencia, ¿sí? Es decir, hay una pequeña cresta acá, como que sube un poquito y luego baja. Ya en este caso la figura no se aprecia, pero ya en un ejemplo más adelante vamos a ver que es así. Ya, una vez que se alcanza el punto de fluencia, la particularidad que tiene esta región es que la pieza va a poder continuar alargándose a régimen constante, pero sin necesidad de que haya un incremento en la carga. ¿Ya? En la zona elástica, en la zona elástica lo que pasaba era que, por ejemplo, yo para deformar el material, yo tenía que aumentar la carga y por ende aumentar el esfuerzo. Si yo, por ejemplo, aumentaba la carga y luego mantenía esa carga constante, dejaba de aumentarla, el material también iba a dejar de deformarse. ¿Sí? Acá no pasa eso. Si yo llego hasta este punto, ya no necesito aumentar la carga para que el material se continúe deformando, sino que solamente con mantener esa carga, el material va a seguir deformándose en régimen constante. Sí, esa zona de deformación se llama fluencia. Y son deformaciones mucho más grandes que las que hay acá. En la figura aquí no, como dije, no está hecha proporcionalmente, pero esta deformación que hay acá es mucho más grande que la deformación que sufrió el material acá.
¿Cierto? La figura aquí dice no está trazada a escala, pero si lo estuviera, las deformaciones inducidas debido a la fluencia, es decir, en la zona de fluencia, son entre 10 a 40 veces más grandes que las que se producen antes del límite de elasticidad. Ya, entonces hasta ahora tenemos deformación, partimos de cero, tenemos deformación elástica y proporcional al esfuerzo hasta el límite de proporcionalidad, donde se rompe esa relación. Luego tenemos el punto de el límite elástico en el cual se deja de comportar elásticamente, pasa a comportarse plásticamente, y si yo aumento un poco el esfuerzo, llego al esfuerzo de fluencia, donde el material empieza a, entre comillas, fluir, ¿ya? Y empieza a aumentar su deformación en tasas mucho más grandes y sin aumentar, sin necesidad de que aumente el esfuerzo. Luego viene la tercera zona, que es donde se produce un efecto que se denomina endurecimiento por deformación. Si continúa la fluencia, llegará a un punto en que el material no va a seguir deformándose bajo la aplicación de la misma carga. Recordemos que el material en esta zona no necesitaba que la carga aumentara, ¿sí?, para seguir deformándose. Bueno, el material, durante la aplicación de esta carga hasta este punto, va a producir que el material se endurezca. Se endurezca, por lo tanto, aumente su resistencia y vamos a necesitar que nuevamente la carga empiece a subir para continuar la deformación. Entonces debo seguir incrementando la carga y por lo tanto el esfuerzo para seguir alargando la probeta. Esto se debe a la propiedad, insisto, denominada endurecimiento por deformación. A partir de este punto vamos a tener una curva que se eleva continuamente hasta llegar a un punto máximo, que es este punto que está acá, el punto D. El esfuerzo que caracteriza este punto se denomina esfuerzo último y va a ser el esfuerzo máximo en todo el comportamiento del material que puede soportar, ¿ya? Esfuerzo último. Durante esta etapa, y mientras la probeta se va alargando, el área transversal de la probeta va a ir disminuyendo, ¿ya? En realidad, desde el punto cero, el área disminuye, ¿cierto? Es lógico pensar que si yo alargo algo, ¿cierto? Su sección transversal disminuye, ¿cierto? Pero hasta durante comportamiento elástico y durante la fluencia, esa disminución era muy, muy leve, ¿ya? Ya en este punto de endurecimiento por deformación ya empieza a ser importante. ¿Ya? Entonces hay una disminución en el área, pero esa disminución es uniforme. ¿Sí? Es uniforme en toda la longitud calibrada. O sea, toda la longitud se va haciendo más angosta, muy poco, pero en la misma medida. ¿Ya? Hasta que llegamos al esfuerzo último. Acá la deformación va a cambiar y esa disminución del área va a adquirir otras características. ¿Ya? Entonces, a partir del esfuerzo último, el área de la sección transversal va a comenzar a disminuir en una zona localizada. Recordemos que antes esa disminución era uniforme a lo largo de toda la zona calibrada, que es más o menos la zona media de la barra. O sea, toda la barra se iba haciendo más angosta de manera uniforme. Pero a partir del esfuerzo último va a haber una disminución localizada, que acá se puede ver claramente en esta zona que es acá al medio, hay una disminución más pronunciada y está localizada ahí. A ese fenómeno se le denomina estricción y consiste en la formación de un cuello, ¿cierto? Como una especie de cuello en la zona de la probeta media. Generalmente esa zona donde se produce la estricción es la zona justo al medio de la probeta. Ya, debido a que el área
de esta sección transversal disminuye de manera notoria, ¿cierto? Es que esta zona ahora va a tener una capacidad mucho más limitada de soportar carga, ¿cierto? Lógicamente que si el área es más pequeña, va a tener una capacidad menor para soportar esfuerzo, ¿ya? Entonces, ya al llegar a esta zona, ya yo no necesito aumentar los esfuerzos para seguir deformando la pieza. Incluso, tampoco con el mismo esfuerzo, la voy a estar deformando en una tasa muy creciente. Entonces, para mantener esa deformación a tasa constante, tengo que disminuir el esfuerzo. Es por eso que la curva desde este punto empieza a disminuir. ¿Ya? Es por esto que el diagrama tiende a curvarse hacia abajo, ¿no es verdad? Hasta que la probeta se rompe en el punto E. Y el esfuerzo que se alcanza en el que se genera esa ruptura, también conocida como falla, se denomina esfuerzo de fractura, ¿ya? Que es el sigma F. Y como podemos ver, ¿cierto? La probeta se rompió en el punto donde se produjo la estricción, es decir, donde disminuyó de mayor manera el área. De esta manera, ¿cierto? Hemos descrito de manera completa el diagrama esfuerzo de formación de un material dúctil, ¿cierto? Un metal característico de aplicaciones estructurales y de máquinas. ¿Alguna duda, chicos, que puedan tener hasta acá? ¿Les ha quedado claro las distintas zonas, los distintos puntos, los esfuerzos que hay que distinguir y el razonamiento que se sigue en cada zona para entender cómo el material va reaccionando a las cargas? Ya, vamos a ver un ejemplito. Ya, en el ejemplo tenemos el diagrama de esfuerzo de formación de una probeta de acero dulce, y que está dibujado no 100% a escala, pero es mucho más parecido a la situación real que la anterior. ¿Sí? Ya, entonces tenemos que una probeta de acero, ¿cierto? La cual se comienza a cargar, produciendo en la primera fase, ¿cierto? Un esfuerzo que es proporcional a la deformación unitaria. Este comportamiento es lineal, ¿cierto? Y se mantiene hasta el límite de proporcionalidad, que es este puntito que está acá. El límite de proporcionalidad, el cual se alcanza para un valor de esfuerzo de 241 megapascales. Y hasta este punto hemos deformado el material en 0,0012 milímetros por milímetro. O sea, una cantidad en verdad muy pequeña, ¿sí? A partir de estos valores, ¿cierto? La relación ya no va a ser lineal entre los valores del esfuerzo y la deformación unitaria. Además, ¿cierto? Tenemos claro que en este rango la deformación es elástica. Es decir, por ejemplo, el acero, si yo le aplico una carga de 100, un esfuerzo de 100 megapascales, y dejo de aplicar esos 100 megapascales, el acero va a poder volver
a su estado natural, a sus dimensiones originales y a sus propiedades originales. Eso es deformación elástica. También tenemos una relación proporcional entre la deformación y el esfuerzo. Ya, seguimos con el ensayo, el esfuerzo sigue aumentando hasta alcanzar el punto superior de fluencia, que tiene un valor de 262 megapascales, ¿cierto? Que es este punto que está acá. En ese punto, ¿cierto? El material colapsa y comienza la fluencia y se empieza a deformar plásticamente. La deformación plástica es mucho mayor que la deformación elástica y eso produce que el material pierda un poco su capacidad para soportar carga. Es por eso que aquí aparece un punto de fluencia inferior, que tiene un valor de 248 megapascales. ¿Sí? A partir de este punto, las deformaciones, como dije, van a ser plásticas y no se va a requerir un aumento en la carga y por ende un aumento en el esfuerzo para seguir deformando la pieza. Es decir, a partir de este punto yo puedo mantener una carga constante y la pieza se va a seguir deformando porque sus propiedades colapsaron. Esa parte es la fluencia. Al final de la fluencia, la deformación unitaria va a haber alcanzado un valor de 0,03 milímetros por milímetro, el cual es 25 veces más grande que la deformación unitaria que alcanzaba la zona elástica. ¿Sí? Este 0,03 milímetros es 25 veces mayor que la deformación que sufrió en la zona elástica, de 0,012 milímetros por milímetro. ¿Ya? ¿Recuerdan que les había mencionado que en la zona elástica la deformación era muy pequeña? Bueno, acá este ejemplo lo deja en evidencia. Continuando, ¿cierto? La probeta de ensayo va a llegar a un punto en la fluencia en la que se va a endurecer, ¿cierto? Va a sufrir el efecto del endurecimiento por deformación, por lo que los esfuerzos van a tener que ser aumentados para continuar la deformación. Y se va a volver a producir esta curva, ¿cierto? Creciente hasta llegar al esfuerzo último, que tiene un valor de 434 megapascales. A partir de este punto va a comenzar un segundo efecto, que es el efecto de la estricción, es decir, va a haber una disminución localizada del área en medio de la probeta, por lo que ya no va a ser necesario aumentar el esfuerzo, ni tampoco mantenerlos constantes, sino que vamos a necesitar esfuerzos menores, decrecientes, para seguir deformando la probeta de manera uniforme. Por lo que el esfuerzo va a disminuir, vamos a tener una curva que se va a curvar hacia abajo hasta llegar a un valor de 324 megapascales, valor en el cual la probeta va a fallar y se va a romper. ¿Sí? En comparación, la deformación unitaria en el punto de falla, es decir, la deformación máxima que soportó la pieza antes de romperse, es de 0,38 milímetros por milímetro y es 317 veces mayor que la deformación producida en la zona elástica. ¿Sí? 317 veces. Entonces, acá podemos sacar una conclusión importante. Fíjense que en la zona elástica tenemos que el material aguantó un valor del esfuerzo relativamente alto de 241 megapascales y se deformó una cantidad ínfima, ¿cierto? Se deformó 0,012 milímetros por milímetro. Eso es la zona elástica. A partir de ahí comienza la deformación plástica.
Y tenemos que aquí aguantó un esfuerzo mucho menor, un valor menor del esfuerzo, y se deformó una gran cantidad. ¿Sí? Entonces, en zona elástica tenemos deformaciones pequeñas ante esfuerzos grandes. Y en la deformación plástica tenemos deformaciones excesivamente grandes para esfuerzos más pequeños. Entonces podemos concluir, o podemos intuir, mejor dicho, que nosotros como ingenieros, ¿en qué zona vamos a querer que se comporte nuestro material? Si nosotros hacemos un diseño de piezas metálicas, mecánicas, ¿cierto? Vamos a querer, obviamente, que dichas piezas se comporten, ¿cierto? Se mantengan en la zona de deformación elástica. ¿Sí? Nosotros vamos a diseñar para que nuestros materiales o los componentes de los materiales determinados se mantengan en esta zona. ¿Sí? Por dos razones. La primera es que las deformaciones acá son muy pequeñas en comparación a las deformaciones que hay acá. Y la segunda es que las deformaciones acá son momentáneas, no son permanentes. Entonces, a modo de conclusión de esta clase, vamos a decir que en las aplicaciones de ingeniería, ¿cierto? Tales como los diseños estructurales o de máquinas, se busca siempre que los materiales se mantengan en la zona elástica durante su uso. Es por esto que al momento de diseñar, por lo general se toma el esfuerzo de fluencia, el inferior, ¿cierto? El inferior, ya que el superior es transitorio, como el esfuerzo máximo que la pieza debiese soportar. A partir de ahí, ¿cierto? Añadiendo un factor de seguridad, recordando un poco lo que vimos en la clase antepasada. Entonces, añadiendo un factor de seguridad adecuado, ¿cierto? Dimensionamos los elementos que van a componer nuestra estructura. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar una estructura de acero, nosotros vamos a ir al diagrama de fuerza de formación del acero, vamos a decir ya, nosotros queremos que la estructura se comporte elásticamente. Entonces vamos a ir al esfuerzo de fluencia. ¿A cuál? Al menor, a este valor. Con este valor vamos a realizar el diseño. Le vamos a aplicar un factor de seguridad, por ejemplo, de 1,5. Supongamos que llegamos a la conclusión de que nuestra estructura necesita un factor de seguridad de 1,5, entonces 248 lo vamos a dividir en 1,5 y vamos a diseñar para que los esfuerzos no aumenten este valor, que es de 165 megapascales, que por ejemplo puede ser un valor que esté por acá, que esté por aquí. 165, supongamos que está por acá. ¿Sí? Ese va a ser nuestro esfuerzo de diseño. Este va a ser nuestro esfuerzo de diseño. Entonces, si nosotros diseñamos con ese esfuerzo en mente, ¿cierto? Vamos a querer que el material se mantenga en esta zona, teniendo, ¿cierto?, esta otra zona como factor de seguridad por si ocurre alguna eventualidad. Pero no queremos de ninguna manera que el esfuerzo pase a la zona plástica. ¿Sí? Dudas, consultas, chicos. Tienen habilitado, o sea, pueden habilitar sus micrófonos si es que alguien quiere preguntar algo.
La tarea de mañana no es con nota. No es con nota, así que eso, no es con nota. Es de a uno, sí. No es en pareja. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro. Al parecer no hay dudas. Esto es todo lo que vamos a revisar por hoy día. Fue una clase bastante corta, creo. Así que ya la próxima semana vamos a ir viendo. Sí, el horario va a ser igual de 12 a 12. De 12 a 12. La próxima clase vamos a ir viendo algunos valores que podemos sacar de este diagrama. ¿Sí? Hay algunas cositas, algunos valores que podemos sacar de acá. Por ejemplo, la pendiente de esta zona lineal es un valor muy interesante, ¿sí? Y eso vamos a ir analizando en la próxima clase. Así que ojalá que puedan repasar esto antes de la clase del martes. La tarea no es evaluada, es solamente con participación. Tienen que subirla nomás, pero no es evaluada. Semana por medio es evaluada. Y eso sería la próxima semana. Así que eso, chicos, que les vaya bien, que tengan buen fin de semana y recuerden que ya se va acercando la prueba igual. Nos queda una semana y luego tenemos la prueba. La prueba es de este martes que viene al siguiente. No recuerdo la fecha exacta, pero sé que es en 2 martes más. Sí, creo que el 16. Sí, 16. Están en intranet todas las fechas. Las pueden revisar. Así que para que vayan estudiando, lo que hemos visto, esfuerzo de formación, ahora esto, propiedades de materiales. Ya chicos, los dejo, que les vaya bien y recuerden mañana tarea y el martes nos vemos en clase. Hasta luego.